Nosotros venimos estudiando en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 6. Hechos 9, 6. Es la respuesta de Saulo, o la pregunta que Saulo le hace al Señor. Dice el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y con base en esta pregunta hemos estado construyendo este ciclo de enseñanzas y de sermones sobre lo que como iglesia nosotros tenemos que hacer. Y les he querido desafiar para que reflexionemos precisamente sobre lo que nos corresponde como iglesia hacer. La primera pregunta que estuvimos tratando tiempo atrás era: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Nos permitió conocer de una manera más detallada lo que significa Jesús, lo que Él es. Lo que la Biblia, la Escritura enseña de quién es Jesús. Y cuando creemos en Él, lo que implica que Jesús sea nuestro Señor. Pero también la siguiente pregunta: ¿qué quieres que yo haga?, nos desafía a cumplir con una labor, con una tarea. Pero cuando Jesús nos llama a hacer una tarea, Él no nos manda a hacer una tarea sin antes darnos las herramientas para poder hacerlo. Nunca una persona saldrá a hacer algo sin que Dios le prepare, sin que Dios le dé la herramienta para que lo pueda hacer. Porque nosotros creemos en un Dios que es de orden, un Dios todopoderoso, un Dios que nos capacita, un Dios que no nos deja a la deriva, a ver qué puede pasar con nosotros. Un Dios que nos manda a improvisar o nos manda a hacer cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Yo no veo a Dios en las Escrituras así, nunca. Creo que Dios, antes de enviarnos, nos prepara, nos capacita y nos dota. Y hemos venido hablando precisamente de cómo Dios nos capacita, y es con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y hemos venido estudiando varios, ¿cierto? Ya llevamos 2. Estuvimos viendo primeramente el don de evangelista. El don, la capacidad que Dios le da a algunos creyentes para que ellos evangelicen, compartan el evangelio, alcancen a otros para Cristo. Luego estuvimos viendo el don de apóstol. El don de apóstol, estuvimos viendo la semana pasada, es una capacidad que Dios da con su Espíritu Santo para enviar, para ir, para alcanzar a otros. Veíamos y concluíamos que el don apostólico no es un don para el día de hoy, pero que, en conclusión, para resumir y no volver a predicar sobre el tema, pues hablábamos de aquel misionero que cumple con esa tarea. Ya no hay don de apóstol. Y hoy quiero compartirles un tercer don, que es el don de profecía. El don de profecía. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12.
versículo 6. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y nos vamos a centrar en el versículo 6, cuando nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Don de profecía. Si la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? El Señor nos responde, bueno, pues entonces yo te he dado dones. El Señor nos ha regalado, nos ha dado capacidades espirituales para que nosotros los ejecutemos. La Biblia menciona acá el don de profecía. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En Efesios 4 también habla del profeta, profecía y profeta. O sea que el profeta es el que profetiza o realiza una profecía. El don de profecía, entonces, en la Escritura tiene un uso muy particular y quiero ir poco a poco porque esto, pues, nos toca darnos un paseíto por la Escritura para poder hablar de ello. La profecía o el profeta era aquel hombre o aquella persona, mujer, que se ve aún en el Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con la predicción del futuro. Por lo general se ha interpretado que la profecía bíblica empieza por una predicción del futuro. Ese ejercicio no es lo que marca la Escritura. En algunos casos, la predicción del futuro hacía parte de la profecía. Claro, si uno lee el libro de Isaías, pues entonces le va a estar hablando del Mesías, pero esa no era su única función. La palabra profeta procede de una palabra griega compuesta de dos partes que significa declarar o hablar en nombre de otro. El profeta es alguien que habla en nombre de otro. Un profeta entonces declara cosas, dice cosas. Y entre ellas, algunas veces tenía que ver con eventos del futuro. La declaración de su mensaje en algunos casos incluía predicción, pero en el sentido principal del profeta era proferir, declarar, contar algo que otro le dice que debe decirlo. Profetizar, entonces, como hablar en el nombre de otro, se ve claramente en el Antiguo Testamento con Moisés, por ejemplo. Todos los profetas del Antiguo Testamento podrían estar siendo ejemplo de lo que era el profeta. La profecía, entonces, en el Antiguo Testamento era aquel hombre que hablaba de Dios o por Dios. Y incluimos allí los profetas mayores, los profetas menores, desde Moisés hasta Malaquías.
Estos eran hombres que no solamente predijeron el futuro. La tarea del profeta del Antiguo Testamento también era presentar un mensaje de Dios. Un mensaje que no solo era futurista, sino que también era del pasado, del presente y de un contexto social. Estos hombres que sirvieron al Eterno recibían una revelación de Dios. Claro que sí, encontraban una revelación de Dios como mensajeros que estaban al servicio de Dios. Entonces, ¿qué hacía el profeta en el Antiguo Testamento? El profeta era la manera como Dios se comunicaba con el pueblo. Ustedes tienen que hacer esto. Muchos de aquellos profetas se basaban y se fundamentaban en la ley. Ellos tomaban la Torá también y a partir de esas enseñanzas daban el mensaje, más lo que Dios les comunicaba a ellos que dijeran, cuente. En algunos casos se incluía la predicción, pero lo fundamental era la instrucción al pueblo de Dios. Lo que Dios les ponía en su boca, ellos lo hablaban, ellos lo contaban, ellos lo decían. Analizaban situaciones importantes, ellos denunciaban con los mandamientos divinos las crisis del pueblo, advertían acerca de juicios venideros. Los profetas, y aquí esta frase, esta parte es muy importante, instruían, prevenían, exhortaban, prometían y reprendían. Protestaban contra el formalismo de ofrendas, de sacrificios, denunciaban que eso no era así, ponían énfasis en los deberes morales. Ese era el profeta, a grosso modo, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos profetas. Juan el Bautista es uno de ellos, por poner un ejemplo. Ejerció el ministerio profético, por ejemplo, cuando advirtió a Herodes que no debía tomar esposa de su hermano, por ponerles un ejemplo. Si usted va conmigo a Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 11, Hechos 11, 27, dice la palabra, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aquí encontramos en Antioquía a un hombre llamado Agabo que ejercía la profecía. Él hablaba en nombre de Dios. Aquí está ejecutando algo que es una predicción de algo que iba a venir. Claro que sí, era papel, también tarea del profeta. Agabo aparece varias veces en el libro de Hechos, también por allá en el capítulo 21, nos habla de ello. Nos aparece también Felipe, que tenía el evangelista, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, según Hechos 21:9. En la iglesia de Corinto parece que consideraban profecía la presentación de un mensaje inspirado. Vamos a Primera de Corintios,
capítulo 14. Y aquí este pasaje es muy importante porque la profecía, el apóstol San Pablo habla claramente cuál era su propósito. Capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 3 y 4, dice: el que profetiza, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. El propósito de la profecía era la edificación de la iglesia, era la exhortación de la iglesia, era la consolación de la iglesia. Así que la profecía no tenía aquí que ver con predicciones del futuro. Y habían hombres puestos en la iglesia primitiva con esta capacidad dada por el Espíritu Santo para hacerlo. Y así sucesivamente nos encontramos en el Nuevo Testamento con esta gran lección sobre el don de profecía. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos profetas, en el Nuevo Testamento tenemos profetas. Cuando ellos hablaban en nombre de Dios, es muy importante tener presente que hasta allí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera, la palabra de Dios no ha sido, hablo ahí, en el Nuevo Testamento, no ha sido revelada completamente. Por eso era claro que cuando el profeta recibía una palabra de Dios, la enseñara, y esa palabra, ¿qué tenía que hacerse? Escribirse. Hasta allí no había un canon cerrado, el canon estaba abierto. Todavía venía palabra de Dios para la iglesia. Era una palabra nueva. Y el otro elemento es que hay un fundamento. El fundamento que el apóstol Pedro dice y nos enseña para la edificación de la iglesia era precisamente el apostolado y la profecía. Así que como se estaba inaugurando la iglesia, había palabra nueva, o sea que el canon todavía estaba abierto. Y dos, se tenía que construir bajo el fundamento del apostolado y de la profecía. Eso era para la iglesia primitiva. En conclusión, entonces, ¿qué puedo yo compartirles el día de hoy? Que la profecía no incluye para el día de hoy una nueva revelación, sino que incluye una comprensión más clara de lo escrito en su palabra. Porque en el Nuevo Testamento, pues claro, el canon estaba abierto, pero hoy el canon está cerrado. Y aquí tengo que hacer una explicación. ¿De qué está hablando, pastor? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa canon abierto y canon cerrado? Canon abierto significa que la Biblia no ha terminado de escribirse y entonces Sociedades Bíblicas le deja por aquí unas hojitas en blanco para que usted escriba más. No, eso fue una broma, una ironía. No. La Biblia en Apocalipsis, capítulo 22, terminó la revelación. No hay más palabra. Por lo tanto, la función profética de dar nueva palabra cesó. Por eso estoy aclarando y estoy diciendo, ¿cuál sería una función profética?
no dar palabra nueva, sino aclarar lo que ya está aquí. Porque a veces lo que está aquí no es muy claro, especialmente para nosotros en este contexto donde nos toca remitirnos a un pasado, remitirnos a una cultura diferente a la nuestra, a un lenguaje y a un idioma diferente al nuestro. Lo que nos tocaría hoy en día sería hacer una correcta hermenéutica para poder encontrar y ampliar lo que aquí dice. El don de profecía no incluiría la hermenéutica, sino que simplemente la persona diría, es esto, es aquello, Jesús dice. Y ahí es donde corremos cualquier cantidad de riesgos. Entonces, como la palabra del Señor ya fue completada en Apocalipsis, la función del profeta de decir una palabra nueva no opera. Y como se cerró el canon y la iglesia se estableció bajo el fundamento de los apóstoles y la profecía ya revelada aquí, esa otra función del profeta tampoco funciona el día de hoy. ¿Me hice explicar? Sí, lo ensayé toda la semana. Bueno. Entonces, así para el día de hoy, el profetizar puede haber llegado a significar que la proclamación que se hace es la proclamación de la palabra escrita de Dios con la sabiduría y con el poder del Espíritu Santo. Es hacerla con claridad. La profecía de hoy no es, tú me dices en secreto y yo les cuento. No. Eso no significa la profecía de hoy. Porque la profecía, como les decía anteriormente, estaba enmarcada en la nueva revelación. Ya el canon se cerró, no hay nueva palabra. No hemos todavía terminado de interpretar y de aclarar todo lo que está escrito acá. Y estamos dando cosas nuevas. No tiene sentido. El Espíritu Santo lo que quiere es que todo lo que hay acá lo podamos entender. ¿Hay alguien aquí que ya entendió todo lo de aquí? Pero ¿por qué? Ahí vamos. Bueno, yo pregunto porque casos se han visto. No sabemos a veces ni siquiera algunos versículos, y eso que estoy diciendo misericordia. Algunitos de aquí todavía no lo sabemos, pero estamos detrás de la profecía. Dígame palabra nueva. ¿Quieren una palabra nueva, iglesia? ¿Quieren una palabra nueva? ¿Les gustaría una palabra nueva? Abran la Biblia y estudienla a profundidad. Conozcan y así podrán hablar en nombre de Dios. ¿Qué hablamos en nombre de Dios? Lo que dice aquí. El don de la profecía entonces hace que la palabra de Dios sea aplicable a una situación particular en un contexto vigente. Así que los profetas de antaño daban advertencias, daban nuevas palabras, nuevas enseñanzas del Señor. Eran portavoces de Dios, denunciaban, animaban al pueblo a seguir adelante. Así que la profecía para el día de hoy, desde el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento,
no existe. Ya no hay profecía, ni hay profetas. Habrán algunos que de pronto, y quiero ser muy respetuoso, pero hay congregaciones que manejan la profecía así. Te dicen a dónde vas a viajar el próximo mes. Te dicen con quién te vas a casar. ¿Se acuerdan aquella anécdota que les conté hace un tiempo de un pastor? ¿No se acuerdan? Yo sé que quieren que se las cuente. Resulta que un día un pastor vio una muchacha muy, muy bonita en la primera silla. ¿Dónde está Sandra? Me fue. Entonces, el pastor estaba soltero y el pastor se acercó a esa hermana que estaba muy bonita y le dijo: el Señor me dice que tú serás mi esposa. El pastor no tuvo en cuenta que ella era casada. Entonces la hermana le dijo: pues pastor, será cuando enviude. Porque esas profecías así realmente rayan en la especulación. Y la profecía, óiganlo bien, iglesia, oigan bien esto, la profecía tenía que ser infalible. ¿Alguien sería capaz de profetizarme esta mañana y decirme que lo que me dice es infalible? ¿Cierto que eso nos da temor? Porque la profecía es infalible y lo que decimos los hombres es falible. Y si lo que usted me dijo es falible, entonces usted no es un profeta. Porque si el profeta habla en nombre de Dios y no se cumple lo que el profeta dijo, el tal es mentiroso. Así que la Escritura nos enseña algo acerca de la profecía para el día de hoy. ¿Y qué es lo que nos enseña? Si usted mira conmigo, 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice: el amor nunca deja de ser, pero, subraye, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Las profecías se acabarán. La Biblia, ¿qué está diciendo? Que la profecía, esa que les estaba hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, esa de proferir una palabra nueva, se acabó. Ya no funciona más. ¿Y por qué Pablo dice que ya no va más la profecía? Pues no va más porque él aclara algo que es bien interesante. Dice: cuando venga lo perfecto, versículo 10, mas
cuando venga lo perfecto. ¿A qué se está refiriendo él con lo perfecto? La palabra perfecto es la palabra griega teleios. Teleios tiene un significado bien establecido y quiere decir completar. Cuando venga algo que se complete. En el contexto, Pablo está usando teleios para darnos a entender que cuando venga lo completo, es decir, si ya la palabra, en especial el Nuevo Testamento en Apocalipsis se cierra, ya llegó lo completo, ya se completó. Cuando venga lo completo, la profecía en el sentido de dar una palabra nueva, ya cesó. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si eso ya cesó, entonces lo que yo debo hacer hoy es enseñar, predicar, aclarar, instruir con la palabra del Señor que ya se completó. Ya vino lo completo. Teleios, ya llegó lo completo. Ya se completó la escritura. Al completarse la escritura, habla lo que dice la escritura. No me digas que es algo nuevo. Hay personas que pues dicen cosas nuevas. Yo las respeto. Los respeto. Son experiencias muy personales, pero no son bíblicas. ¿Me hice entender, iglesia? La fundación de la iglesia terminó con la necesidad de los apóstoles y los profetas. Ya no hay, les estaba contando ahora. En Efesios, capítulo 3, versículo 20. Perdón, 2:20. Voy a leer desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Así que, como ya se estableció, ya la funcionalidad apostólica y profeta cesó. Ya paró, ya se detuvo. La profecía entonces ha llegado a ser sustituida por la enseñanza, por la predicación. Incluso voy a meter algo que es muy importante, por la hermenéutica. Pastor, yo nunca he ido al IVIVA, nunca he ido al instituto, yo ni siquiera sé qué es eso, no sé qué enfermedad es esa. Pues hermenéutica es el arte de interpretar. Bien, todos no tenemos que ir a un instituto, seminario, para aprender eso. Yo lo entiendo. Pero así yo no tenga para ir allá y para prepararme en la academia, de todas maneras yo tengo que tener unas mínimas bases para poder interpretar el texto que estoy leyendo y para poder comunicarlo, porque voy a hablar en nombre ¿de quién? De Dios. Voy a instruir, voy a llevar la palabra a otro, y llevar esa palabra requiere de que yo lea correctamente, estudie, o como decía el apóstol San Pablo, escudriñe las escrituras, y ellas me harán apto para enseñar, para instruir, para corregir. Ellas me redarguyen, comienzan conmigo, pero después me impulsan a darte a ti. Pero yo tengo que leer correctamente. Y a veces, como decimos por ahí vulgarmente, es que le pegamos un brochazo a 2 versículos y creemos que eso ya, listo, a predicar.
Yo creo que Dios puede usar mucho a cualquiera de nosotros. Con toda seguridad, vea, hermanos, si me usó a mí, le digo que usa a cualquiera. Con toda seguridad se lo digo. No se lo estoy diciendo con falsa humildad. No, 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 no. Si me usa a mí, usa a cualquiera. Usted no me conoció cuando yo era joven. Usted no sabe quién soy yo. Sin embargo, sin yo quererlo, Él me quiso a mí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro. Versículo 1, capítulo 2:1 de Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay falsos maestros, hay falsos profetas. Hay personas que quieren usar la escritura para intereses propios personales. ¿Qué le digo yo a la iglesia? Iglesia, cuídese mucho. Cuídese de las profecías. La palabra profética más segura, ¿sabe cuál es? Lo dice el mismo apóstol San Pedro. Esta es la palabra profética más segura. La escritura está finalizada y completa. Si usted va conmigo a Judas capítulo 3, perdón, versículo 3, y lo ensayé toda la semana. Judas 3, no capítulo, sino versículo. Judas, vaya a la carta de Judas, yo sé que es difícil de encontrar. Antecitos de Apocalipsis. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, óigalo bien, que ha sido una vez dada a los santos. Una sola, ya fue dada. Ya la escritura quedó completada. Usted ya lo tiene. ¿Quiere palabra profética? Dale aquí, es lo que les estoy hoy yo hablando. De la palabra. De instruirles. De guiarles, de decirles, no estén buscando en otro lado palabras nuevas cuando aquí tienes todo lo que necesitas. Obviamente no está todo, aclaré, aquí está todo lo que necesitamos. No está todo, seguramente habrán más cosas, pero esperemos cuando lleguemos y nos encontremos con el Señor y Él nos mostrará más cosas. Pero lo que necesitamos hoy, véalo aquí, es su palabra. La profecía o la palabra profética. El don de la profecía ha cesado. Pero lo que sí se necesita hoy son hombres y mujeres con el deseo, con la pasión de estudiar su palabra, de hacer una interpretación correcta de ella y poder instruir a otros. Eso lo necesitamos. Necesitamos hablar en nombre de Dios. ¿Y cómo hablamos en nombre de Dios? Pues hablamos la palabra. Es que esto lo dijo Él. Esto ya se lo contó Él a los profetas, tanto los del Antiguo como los del Nuevo. Él le contó esto a los apóstoles y ellos lo plasmaron en la Escritura.
Ahora usted y yo tenemos la Escritura para que salgamos a compartirle a otros. ¿Cuál es el objetivo con todo esto? El objetivo es exhortar. Lo que Dios quiere principalmente es que exhortemos. Exhortar, la palabra exhortar significa alentar, animar al otro. No es un discurso coaching, no, es decir la esperanza, hablar de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y con esa esperanza yo te aliento, yo te animo, yo te doy una palabra para que tú sigas adelante. Eso sí es, en vez de estar dando palabra nueva, en vez de estar diciendo, mañana viajarás para Estados Unidos. Vaya pues que le den a uno la visa y verá. No, en vez de ese tipo de cosas, alentando más bien los deseos y las pasiones de las personas, buscando la satisfacción propia y no la gloria de Dios, lo que sí debemos estar es exhortando. Eso lo dice Primera de los Corintios, y volvamos al texto, lo teníamos ahora, Primera de Corintios. Trataré ya de quedarme ahí porque usted estará diciendo, pero qué paseo el que nos pegó el pastor hoy. No puedo enseñar un don con un solo verso. Hay que ir a varios. El capítulo 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Exhortemos, enseñemos, compartamos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues salga a enseñar, pues salga a evangelizar, pues salga a cumplir misión. Compartámosle a otros la palabra. No estemos dando cosas nuevas que aún ni siquiera nosotros hemos podido comprender. Enseñemos la palabra. Usemos de las herramientas como la hermenéutica. Es necesario escudriñar las escrituras, interpretarlas adecuadamente. Hay que instruir. El capítulo 14, versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ya no hay palabra nueva. Sí, pero sí hay edificación. Instruyamos. Enseñemos, eduquemos a nuestros hijos, pero a veces vemos los niños que no saben ni orar aquí. Y no quiero avergonzarlos, yo no estoy aquí para avergonzar a nadie, pero es que a veces los maestros de escuela dominical ponen a orar a los niños, ellos no saben qué es eso. Y es uno de los hijos de los de aquí. Ahora no vaya a empezar, usted habló con él. Me la está echando a mí, no se la estoy echando a nadie. No, es que eso se nota. Eso se ve, hermanos. Los maestros de escuela dominical lo saben. Los niños nuestros no están siendo educados. El maestro nos los están adoctrinando en pura filosofía izquierdista. Y todos ellos listos para ir como borregos hacia allá. Pero no les enseñamos a nuestros hijos los valores en casa. Ya ni siquiera cuestionamos el aborto, lo denuncié hace días aquí. Una pasividad frente a ello. No estamos instruyendo, no estamos enseñando, no estamos educando en valores. Estamos esperando que sea el colegio. Le tengo una noticia, el colegio no lo va a hacer por usted. Edifiquemos a nuestros hijos. Instruyámoslos, guiémosle, orientémosle, consolemos a nuestros hijos. Consolar a los hijos. Sé que hay que disciplinar, sé que hay que corregir fuerte, pero qué difícil es
acercarnos a ellos y consolarlos también, abrazarlos, entenderlos. A nosotros muchas veces no nos entendieron. Hoy nuestros hijos necesitan que les consolemos, que les demos una palabra de aliento, que aún en sus equivocaciones y en sus errores les entendamos. No le alcahueteemos, pero entendámoslos. Amémosle, besémosle, abracémosle. La predicación, la instrucción o la enseñanza de la palabra tiene que incluir todo esto. Hay gente que le gusta que uno solo regañe, yo entiendo. A veces yo doy de esos sermones bien duros y muchos hermanos me dicen, así me gusta, pastor, que me dé bien duro. Esos son los buenos. Yo sé que esos son los buenos, yo sé que esos son necesarios, pero a veces también hay que dar una palabra de aliento. No todo es amonestación, no todo es corrección, no todo es juicio, también tiene que haber consolación. En conclusión, mi amada iglesia, el don de profecía o el don del profeta ha cesado. Pero desde la enseñanza, la predicación, el discipulado, podemos contarle a otros lo que la palabra del Señor dice. No te vuelvas adicto a necesitar una palabra, necesito algo nuevo, algo nuevo. No, esto no. Es más, hemos llegado a aniquilar un versículo y decir, la letra mata, pero el espíritu vivifica, para poder justificar que me puedo deshacer de ella. No, cuando Pablo dijo, la letra mata, se está refiriendo es a la ley, no a la Biblia, no a la palabra. Necesitamos palabra. Por eso hay que escudriñar cada vez más. Pero cuando me da pereza escudriñarla, me da pereza leerla, no quiero interpretarla, la cierro y mejor profetizo. No es de Dios. Así no funciona. Si vas a hablar conforme a la palabra. Vas a instruir que sea conforme a la palabra. Enseñemos más la palabra. Eduquemos en los valores que nos enseña la palabra. No estemos buscando profetas ni profecías. Es mejor entender bien las escrituras. No busquemos palabra nueva cuando ni siquiera la hemos leído. Cuando nos falta tanto. Ustedes lo saben. ¿Cuánto no nos falta estudiar? Los que más estudiamos y nos dedicamos a esto. Entre más estudiamos, lo que más nos damos cuenta es que no sabemos nada. ¿Alguien se identifica conmigo en eso? Entre más estudio la escritura, menos sé. Bueno, somos poquitos. Esperamos llegar al nivel de los otros. Pero yo entre más la escudriño, más me entero. Más me doy cuenta que yo no sé nada. Y la verdad, no sé nada. Y falta mucho. Así que, iglesia, no hay don de profecía. Ya no hay profetas, ni como los del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Hoy lo que existe es una gran necesidad de enseñar, de instruir, de exhortar, de educar, edificar y consolar a los demás. Quiero que se ponga de pie. Vamos a orar por esto. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Voy a decirlo en lenguaje sencillo. Enseñe, mijito, enseñe. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Prepárese, prepárese. Estudie más la palabra. Ábrala, estúdiela.
No le pegue brochazos así, lecturas someras. Deténgase. Y quiero aprovechar para hacer una amonestación esta mañana. Predicamos la palabra con el amor, con el deseo, con la pasión para que todos ustedes y las personas que vienen cada día aprendan más. A veces digo cosas que ya usted sabe, desde luego, pero hay veces que otros no lo saben. Pero qué poco meditamos en la semana lo que vimos aquí el domingo. Qué poquito meditamos en eso. Mañana, si no hoy, pero voy a dar un lapso de tiempo. Ya mañana usted prendió la BBN y lleva para ahí 5 sermones en el día. Al martes, al miércoles, al jueves, viernes, ya le suma un montón. Y no está mal. Mi pregunta es, ¿y cuántas veces meditaste en lo que Dios nos enseñó aquí? Usted podrá decir, pastor, está celoso. La verdad, sí. Yo soy pastor. Yo no soy un asalariado. Yo no estoy aquí por la plata. Yo estoy aquí por servirle a una comunidad. Hay que meditar más en la palabra. Hay que meditar en lo que el Señor nos habló aquí hoy. Lo que ahorita habló a través de la escuela dominical. Meditemos más. Sí, no tengo problema en que usted pueda escuchar otros sermones. Hay mejores predicadores. De esos no me cabe la menor duda. Hay mejores. Pero como usted Dios le puso aquí, entonces medite lo que Dios nos ha contado aquí. Meditemos más y van a encontrar un efecto más especial de la palabra en su vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. A ti toda la gloria y la honra en esta hermosa mañana. La gratitud, especialmente por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a entender que hoy lo que más necesitamos y lo que necesita este mundo es tu palabra, es tu enseñanza, tu instrucción, tu guía. Ayúdanos a ser una iglesia preparada para instruir a otros, para enseñar a otros, para exhortar a otros, para edificar a otros, para consolar a otros. Ayúdanos a escudriñar más y poder comprender e interpretar correctamente lo que dice tu palabra y transmitírselo y contárselo a otros, comunicar esa palabra. Padre Celestial, gracias por ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y te damos la gloria, Señor, porque tenemos tu palabra a nuestro alcance, Señor. Existen miles de personas que no tienen tu palabra. Que como un día el eunuco se le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Hoy, Señor, también muchos responderán, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe, quien me instruya? Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer una iglesia que despierta para poder llevar el mensaje de la palabra. Hablar en nombre tuyo. Hablar lo que tú ya plasmaste en tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia comunicadora del evangelio de salvación. Padre, bendice este pueblo, bendice a tu iglesia. Gracias, toda la gloria para ti en Cristo Jesús. Amén.